Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos venido en una semana muy, pero muy interesante desarrollando un tema apasionante. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. ¿Cuán importante es en una actividad militar o de inteligencia o de seguridad que existen, tanto así como en los Estados Unidos, el Servicio Secreto o la Agencia Nacional de Seguridad, entre otras? Y su función es establecer en el entorno de la nación, del gobierno, de sus funcionarios, los sistemas de seguridad, estar atentos a los ataques del enemigo desde cualquier óptica, es decir, mejor más que cualquier, desde todo tipo de posibilidades donde el enemigo pueda causar daño en el terrorismo, en la política, en la economía de una nación. Y para ello, pues, se hace necesario que 24 horas del día, hombres y mujeres que pertenecen a ese servicio de seguridad estén tan atentos desde el punto de vista cibernético, desde el punto de vista de las fronteras, desde el punto de vista de cada rincón de la nación, presentando informes, hasta del más mínimo detalle. Informes. ¿De quién? Del enemigo, del posible enemigo, de un posible ataque, de una posible circunstancia de caos. Y haciendo esta pequeña introducción y esta pequeña reflexión, me preguntaba cuánto más nosotros, el ejército compuesto por las familias de creyentes, realmente recibimos permanentemente informes a nuestro entorno como familia, como congregación, aún como pueblo, de los posibles ataques del enemigo. Pues esa es la función precisamente que tiene la Kadosh Torah. Kadosh Torah nos informa permanentemente, detalle a detalle, verso a verso, de qué manera la mente del hombre, de qué manera la familia, de qué manera el ministro, el siervo, el adorador, el levita, el hombre Kadosh, los Kohanim, debemos estar absolutamente atentos 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, de los posibles ataques del enemigo hacia nuestra vida. Ya mencionamos la importancia de Efesios 6:10, hablando de cómo vestir la armadura, recibir la fortaleza, estar firmes, establecidos. Y hemos visto también que el enemigo, por supuesto, el enemigo no descansa. El enemigo mantiene permanentemente todas sus estrategias y todos sus principados, potestades, gobernadores de maldad, de las regiones celestes. Esta es una guerra cósmica que nos afecta 24 horas. Repito, el enemigo no descansa. Es importante que tengamos presente que nosotros somos más que vencedores en Yeshua. Somos más que vencedores en la mente de Yeshua. Y ayer estuvimos clasificando que no es la mente de Yeshua y que sí es la mente de Yeshua. Y definitivamente llegamos a una conclusión, y es que la mente de Yeshua está establecida en el poder de la palabra, el fundamento de la palabra. Mencioné ayer un punto que
considero que quedó un tanto inconcluso y quiero retomarlo hoy para complementar un pequeño aspecto de un tema que veníamos tratando el día de ayer. Adonai aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y preguntábamos en qué parte de la Biblia, en qué parte de nuestra Biblia, según la versión que usted utilice, utiliza una Biblia hebraica, utiliza una Biblia paralela, de estudio, etcétera, etcétera. Yo estoy utilizando la reina normal de las versiones. Y sin embargo, no encuentro este texto, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Por qué? Porque mencioné ayer que esta es una frase muy típica, histórica, casi un refrán popular, a voces de un hombre llamado Gandhi. Por lo tanto, cuando utilizamos esta expresión, entendiendo que es un texto bíblico, pues no es precisamente un texto bíblico. Por eso estábamos comentando la importancia de presentar informes y dijimos, al igual que cuando el Padre Eterno fue llevado, nuestro amado Yeshua HaMashiach fue llevado a su condición en el desierto frente a esa tentación del enemigo Satanás, el adversario, él inmediatamente con toda la sapiencia y la sabiduría que solo le corresponde a la mente de Yeshua, para cualquier circunstancia, siempre su respuesta fue: escrito está. Por favor, dígalo conmigo: escrito está. Escrito está. Y el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el verso 2, nos dice: pueblo mío, estoy parafraseando esta historia, no os conforméis, por favor, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Adonai, agradable y perfecta. La buena voluntad de Adonai, agradable y perfecta. Necesitamos que nuestra mente sea renovada. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Todo esto viene a colación a los días que hemos venido tratando durante esta semana, cuando mencionamos los conceptos de cultura, de tradición de nuestros diferentes países, de la genealogía de nuestra historia familiar, del lugar de nacimiento. Nacimos en una ciudad rural, en una ciudad principal. Logramos durante nuestra infancia algún grado de educación, o muchos posiblemente no lo alcanzaron. Algunos lograron no solamente un grado de educación, sino una gran profesión, una especialización, y vimos el concepto de la capacidad del intelecto, el entendimiento, la lógica, la razón, y todo lo que signifique la fe desde el punto de vista emocional y la fe desde el punto de vista intelectual. Pero para la mente de Yeshua, dijimos que era necesario despojarnos de todo esto, despojarnos de esos conceptos estructurales de la filosofía, de la lógica, del entendimiento racional humano, y empezar a vivir la vida en el Espíritu conforme a lo que la palabra me enseña, porque la palabra es Espíritu. Dice el primer libro de Timoteo, que dice la palabra que toda la palabra es inspirada por Adonai. Es inspirada por Dios, es decir, que esta es la fuente, esta es la boca de Dios que habla, y esta boca de Dios nos entrega informes permanentes, diariamente, en el que nos establece el camino, la dirección, la ruta, en el que la voluntad de Adonai siempre será una voluntad buena, perfecta y agradable. Por lo tanto, cada vez que decidamos caminar en nuestras propias fuerzas, somos absolutamente responsables de las acciones que hacemos, de las decisiones que tomamos, cuando, repito, creemos que las estamos tomando muy espiritualmente,
pero que realmente las estamos valorando básicamente sobre nuestros principios, conceptos, cultura, pensamiento, tradición, época, estado social, posición económica, circunstancias del momento, y nos dejamos llevar por todo esto sin considerar el discernimiento frente a cada una de las situaciones. Es muy interesante porque ayer mencionaba también cómo que cuando el Eterno, veamos Mateo 4:4, cuando Yeshua estaba en esta situación frente al enemigo, nos da un primer modelo y nos dice, pero Yeshua respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai, de este manual de instrucciones, de esta palabra de Hebreos 4:12, de esta palabra será de la que nosotros permanentemente viviremos. De tal manera, mis amados hermanos, que si estamos decididos a identificar a nuestro enemigo, que ya sabemos que nuestro adversario existe, es real, está allí. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, acompáñenme un momento, por favor, al libro de Ezequiel, en el capítulo 28, vamos a tomarlo desde el verso 12. Ezequiel capítulo 28, verso 12 dice, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Adonai, el Elohim, que tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Adonai estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Adonai. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado, por favor, subraye este punto, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Por favor, léalo conmigo en el verso 15. Perfecto fuiste, querubín grande. Adversario, Satanás, que fue creado por el Eterno, hasta que se halló en él maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Adonai y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de sus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Por qué estoy mencionando este texto maravilloso de Ezequiel? Porque, mis amados hermanos, tenemos que recordar que nuestro enemigo, el adversario, tuvo un origen. Fue creado por el Eterno, por Hashem, pero no fue creada la maldad, no fue creado el egoísmo, no fue creado la iniquidad. Fue creado en perfección, en hermosura. Sin embargo, se halló en él maldad. ¿Qué pasa con el pensamiento de cada uno de nosotros, mis amados hermanos? Ha sido como un poco entrar ya a la parte de la mitad de semana, equilibrar el tema de lo que hemos visto, más lo que nos queda por tratar en los siguientes días y llegar a una gran conclusión. Si tenemos la mente de Yeshua,
La mente de Yeshua es una mente preparada para traer salvación al mundo, a todos los perdidos. Salvación. Se humilló y se entregó hasta una condición de muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que a través de ese sacrificio tuviésemos redención, salvación, justificación. La mente de Yeshua no es una mente de pecado, no es una mente de celo, de envidia, de contienda, de doctrina. La mente de Yeshua en la perfección del plan y el propósito del Padre. Entonces, mis amados hermanos, como dice el libro de Colosenses, vaya conmigo un momento, por favor, a ese precioso texto del libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, por favor, avance conmigo al libro de Colosenses en el capítulo 1. Recuerden que dice la palabra. Dice esta palabra en el capítulo 1, verso 15. Él, Yeshua HaMashiach, es la imagen de Adonai invisible, el primogénito de toda la creación. Verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, que si nosotros tomamos el texto de Bereshit, capítulo 1, verso 1, en el principio creó Adonai los cielos y la tierra, entonces Colosenses nos confirma, y Él, Yeshua HaMashiach, es la imagen visible del Dios invisible. Pero qué difícil podrá ser entender esto teológicamente. ¿Cómo puede ser posible entonces que no podamos comprender una verdad tan extraordinaria como la que estamos compartiendo ahora mismo? En el principio creó Dios, Adonai, los cielos y la tierra. Y en el verso 16 de Colosenses capítulo 1 nos confirma, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y qué nos dice el libro de Juan también para corroborar un poco este texto maravilloso que estamos considerando en el capítulo 1 del Evangelio de Juan? En el principio, en el Bereshit, era el Verbo, y el Verbo era con Adonai, y el Verbo era Adonai. Esto nos muestra entonces en Yeshua HaMashiach un Ejad con Adonai. Un Ejad. Maravilloso, ¿verdad? Este era el principio con Adonai. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué menciono estos textos, mis amados hermanos? Porque si yo quiero entender la posibilidad de un enemigo adversario que me ataca en mi salud, en mi familia, en el ministerio, en nuestra economía, en cualquier aspecto de nuestra vida, ya lo hemos identificado. Pero sabemos que en Él, en Yeshua HaMashiach, todo fue creado en Él, todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Y este aspecto nos indica que si nosotros caminamos en emuná, en Él, por Él y para Él, entonces seremos transformados de nuestra vieja manera de vivir, porque ya no vivo yo, Adonai vive en mí, Yeshua HaMashiach me da la mente del Eterno, y por lo tanto mi vida caminará conforme al manual de instrucciones, no para entrar en polémicas, no para entrar en doctrinas de hombres, no para manejarlo con la teología que el hombre quiera manejar, sino para entender que lo natural, lo terrenal es terrenal, pero que los hombres Kohanim, el hombre Kadosh, será un hombre con una mente sobrenatural, es decir, en lo espiritual. Vamos a hacer nuestra primera pausa, mis amados hermanos, y vamos a también, inmediatamente después de la pausa, entrar a lo que es ya la segunda parte de nuestra jornada aquí en mitad de semana. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach.
obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Muy bien, mis amados hermanos. Muchísimas gracias a todos los hermanos que nos acompañan, que participan del programa, que se inscriben permanentemente, que comparten el video y por supuesto también muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes quienes nos envían sus comentarios, sus apreciaciones, su saludo. Muchísimas gracias. 3 elementos van a conformar ya en la parte, como segunda parte del tema de semana. Vamos a definirlo durante estos siguientes días. Estos 3 aspectos que van a conformar los enemigos del creyente. Cada uno de nosotros, considerando nuestro primer nivel en la religión, nuestro segundo nivel cuando recibimos al Padre, en Romanos 19, el tercer nivel cuando vamos y conocemos la verdad y la verdad nos hace libres y entramos a la Kadosh Torah y empezamos a cumplir, procuramos empezar a cumplir los mitzvot, no solamente 10 mandamientos, sino los mitzvot, esos 613 mitzvot que están escritos a través del Tanakh, y entonces encontramos, mis amados hermanos, allí en la Kadosh Torah, cada uno de esos mitzvot que durante cada semana a través del estudio de la porción de Parashá vamos a encontrar la relación de cada uno de esas ordenanzas, de esas mitzvot que debemos considerar. Pero hay 3 enemigos en el corazón, en la mente del creyente que están ahí, que hemos pasado por Midbed, hemos hecho Techuvá, hemos pasado por Tikum, mantenemos tiempo de oración, ocupamos tiempo en los ayunos, la pastora Pili y la Red Élite Internacional de Mujeres y todo el equipo a través de Israel Casa Integral, ayunos en la intimidad sexual, ayunos con respecto a los hijos, ayunos con respecto a la economía, ayunos con respecto al estudio bíblico, ayunos, y ayunamos y nos esforzamos y trabajamos y estamos en oración y estamos en Shabbat y estamos de fiesta con Jesús. Maravilloso, porque tenemos 24 horas de ministerio, 24 horas de trabajo, 24 horas de estar con la palabra. Pero sin embargo, el enemigo, mencionamos, es astuto. Mencionamos que el enemigo es sutil. Y mencionamos que la mente recibe en algún momento, en el menos segundo de nuestra vida, pensar un dardo que el enemigo nos envía y que eventualmente por alguna pequeña fisura ese dardo logró penetrar, y al lograr penetrar ese dardo entonces trae consigo la maldad. El primer elemento que vamos a considerar en detalle a partir de hoy será justamente el elemento de la carne. Veremos no solamente la carne como elemento número 1, el mundo que nos rodea, el internet, el mundo virtual, la sociedad, el estatus social, el egoísmo, el mundo en general. Como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y finalmente retomaremos el tema para que establezcamos nuevamente como conclusión cómo el adversario sigue siendo y está presente aún hasta nuestros días. Una de las consecuencias más delicadas que el hombre en su proceso de creación desde Bereshit ha vivido y ha experimentado hasta nuestros días ha sido lo que conocemos precisamente con el nombre de la caída, es decir, de estar en una condición de luz, de estar en una condición de huerto, de creación, de conexión permanente con el Padre, en el que se asigna, se delega una mayordomía sobrenatural, pero sin embargo el hombre pasa por una condición de caída a la que se le establece como pecado, es decir, que pierde su investidura celestial, su investidura de luz, porque recordemos que el Padre es luz y nosotros somos luz. Pero esa luz pasó de la luz a la oscuridad en una condición de pecado. Y en esa condición de pecado, se volvió una vida carnal,
es decir, una vida pecaminosa. Veamos el texto en el libro de Génesis. Acompáñame por favor a Bereshit, en el libro de Bereshit, en el capítulo 5 de Bereshit, y leamos por favor del verso 1 en adelante. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Adonai al hombre, y semejanza de Adonai lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Aquí la palabra Adán significa humanidad. En el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a su semejanza conforme a su imagen. Voy a repetir el texto, creo que leí mal. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Pero ya había pasado otra historia anterior, por supuesto, la historia con Caín y Abel. Fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Muy interesante, subráyelo por favor. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Hasta aquí es importantísimo, y lo vimos en el parashá de su momento, establecer que el hombre muere. El hombre no fue creado para morir, el hombre fue creado para la eternidad. Pero una condición de caída, una condición de pecado, una condición de carnalidad, de desobediencia, trajo consigo la muerte. Muere por primera vez en la humanidad creada Adán, el primer hombre, muere. Es impresionante esta historia, realmente cuando hicimos el estudio sobre este tema me causó profundo interés. Muere, es decir, ellos no conocían el concepto de morir. Ya sabemos que el Eterno los había librado de la muerte porque el pago de pecado es muerte, y se produjo un sacrificio y ellos estando desnudos, no con la desnudez que entendemos hoy el concepto de desnudez, sino desnudez, es decir, en el sentido de que su luz, esa luz que los protegía, esa luz que los cubría, ya no estaba presente, se genera esa desnudez, y es por eso que el mismo Padre toma el carnero para tomar la piel y crearle los vestidos y protegerles de esa condición pecaminosa. Aquí mismo en el texto que estamos desarrollando, en el capítulo 6, en el verso 3, dice la palabra: y dijo Adonai, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años. Había gentes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Adonai a los hijos de los hombres, y le engendraron hijos, y fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Esto es impresionantemente interesante. Lástima que no puedo compartirlo ahora. Esto lo vimos ya en su momento a través del Parashat Bereshit, pero estamos hablando entonces de la condición del hombre, de su condición de luz, y pasábamos entonces a una condición de pecaminosidad después de una circunstancia del pecado. Esta condición de pecado, esta condición de carne, produce en el hombre entonces una generación continua de nacimiento a través de una circunstancia de pecado. El pecado entendemos como todo aquello lo vano, lo malo, lo sucio, lo adverso, lo prohibido, etcétera. Por eso sabemos hoy cuando decimos que el pueblo en el siglo que estamos viviendo, a lo malo, es decir, al pecado lo llaman bueno. Y a lo bueno, es decir, a la palabra, a lo que tiene legitimidad de parte de la voz de Adonai, lo llaman malo. Entonces se prohíbe el estudio de la Biblia, se retiran los mandamientos de los lugares públicos, entre otras tantas circunstancias que estamos viviendo. Hoy se está prohibiendo incluso congregarnos, hoy incluso se está prohibiendo a un pastor en sus enseñanzas, en sus predicaciones, hablar sobre ciertos temas en particular. Y aún hoy se está llevando a los ministerios, al
ministerio pastoral, a realizar o practicar bodas, que no es lo que la Biblia me enseña, el manual de instrucción, la palabra de Dios, sino acomodar el pensamiento de Dios, la mente de Adonai, convertirla a un formalismo humanista, filosófico de este milenio, y hablar entonces de mente abierta y conceptos que para el hombre parecen buenos. Esta circunstancia heredada, esta circunstancia de condición de pecado, nos lleva entonces tiempo tras tiempo a establecer que estamos viviendo momentos catastróficos para la familia, para la sociedad, para el cuerpo, para los creyentes. ¿Qué nos dice el libro de Romanos? Acompáñenme un momento, por favor, al libro de Romanos. Y veamos en el capítulo 7 del libro de Romanos, capítulo 7, verso 7. Lea conmigo, por favor, este texto. Dice la palabra: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces, hoy necesitamos establecer a través de la Torá qué es el principio y el fundamento de vida de la palabra, a través de los misbot, y qué es lo que el mundo quiere aplicar en su forma de vida. El fundamento de Berechit, capítulo 1, verso 28, y los bendijo Adonai y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y esa verajá, esa bendición que Adonai dio al hombre y a la mujer, establece a la familia como un fundamento de mayordomía, de autoridad establecida sobre la faz de la tierra, para formar familia, para que haya procreación, hijos, hogar, esposo, esposa. Pero los tiempos, desde el mismo principio hasta nuestros días, avanzan. Y estos pensamientos, entonces, queremos acomodarlos y cambiarlos a la legitimidad de la ley del hombre. Y por lo tanto, ¿qué diremos pues? ¿La palabra de Adonai es pecado? De ninguna manera. Pero yo conocí el pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley, por la Torá. Es decir, que cuando la Torá me prohíbe y me indica y me señala que algo no es permitido delante de la santidad de Adonai, ¿por qué entonces nosotros los hombres decidimos caminar en una dirección totalmente opuesta? ¿Hasta dónde podremos continuar viviendo este tipo de vida? ¿Hasta dónde nuestra sociedad y los gobiernos caminan de manera tan absolutamente desordenada, vacía y sin sentido? Así lo dice el libro de Berechit, capítulo 1, verso 1. Vaya conmigo, por favor, al primer libro a Corintios. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 15 y en el verso 42. Primer libro a Corintios, capítulo 15, verso 42, dice la palabra. Acompáñeme, por favor. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en corrupción. ¿En qué condición estamos viviendo hoy en nuestra sociedad? ¿En una sociedad de creyentes temerosos de la palabra o en una sociedad sujeta a las condiciones del mundo, establecidas por el mundo, en corrupción y en entendimiento y lógica humana? Pero todo esto trae consigo un concepto llamado carnalidad. Un concepto llamado carnalidad que está totalmente separado del poder del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, cuando nos dice: recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, esté sobre ti. Wow, es muy importante que tengamos presente este aspecto. Porque, repito, cuando nosotros, dice el libro de Romanos en el capítulo 8, acompáñeme por favor al texto y léalo conmigo, dice: ahora pues,
ninguna condenación hay para quienes están en Yeshua HaMashiach. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la Torá, el fundamento del Espíritu de vida de Yeshua, me ha librado de la condición del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Adonai, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la autoridad de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por favor, desde nuestro primer día de semana tratamos este mismo tema en el libro de Filipenses, ¿recuerdan? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Estoy en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Por cuanto los designios de la carne, ¿cuáles son entonces los designios de la carne? Los designios de la carne son enemistad contra Adonai. Por favor, enemistad contra Adonai. Porque no se sujetan a la ley, no se sujetan a la Torá, no se sujetan a la palabra de Adonai, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Adonai. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach HaKodesh. Y si el Ruach HaKodesh está con nosotros y mora en nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Agregué esta última frase. Y si alguno no tiene el espíritu de Yeshua, la mente de Yeshua, no es de él. Por favor. Esto me lleva a hacer un pequeño paréntesis en este momento. Vamos a retomar este texto para considerar el comentario. Mas vosotros no vivís según la carne. Estoy hablando a una comunidad de creyentes. Estoy hablando a un grupo de hombres y mujeres kadosh, amantes, estudiosos de la palabra, confirmados en el poder de la palabra viva de Hebreos 4, verso 12. Y por lo tanto nosotros no vivimos en una condición de carnalidad. Pero por favor tómese un segundo para meditar en este punto. ¿Eres realmente tú hoy en este mismo momento una persona que no milita en las condiciones de la carne? Que no milita en las condiciones de pecado, que tenemos una mente conforme al pensamiento de Yeshua, que mi boca, mis ojos, mis oídos, mi mente, mi cuerpo caminan en obediencia, en sujeción, en pertenencia, en identidad con mi Padre Eterno. ¿O somos de los que estudiamos Torá, estudiamos Parashá, usamos un talí, nos vestimos unos tzitzits, tomamos Havdalah, pronunciamos los nombres hebreos, hablamos el lenguaje Kadosh y queremos presumirle al mundo que estamos en Torá, pero sin embargo mi mente sigue siendo una mente carnal? Por favor, mis amados hermanos varones, hablemos por un momento al varón del hogar, al líder, al esposo, al padre, al amigo. ¿Eres un hombre afectivo, amoroso, gentil, cordial, atento, líder en tu hogar? ¿O simplemente crees que con aportar un rubro económico estás haciendo la gran labor de sacrificio como hombre? ¿Y qué atenciones y qué palabras y de qué manera tratas no solamente a tu esposa, a tus hijos, en tu hogar, en tu entorno, en tu comunidad?
¿Cómo te tratas incluso a ti mismo como una persona, como un hombre de Dios? Y esto sí que es importante, hermanos, porque hay muchos creyentes que no tienen ni siquiera la autoestima de respetarse, honrarse y amarse como lo que somos, hijos del Padre. Ahora hablemos a las mujeres, porque no solamente el tironcito de orejas será para los varones. Amadas mujeres, mujeres intercesoras, mujeres de ayuno, mujeres de adoración, de oración y de adoración, mujeres de guerra espiritual, mujeres de palabra, mujeres con simiente de unción, dice la pastora Pili. Amén. Guerreras de intercesión, mujeres de la red élite. Todo esto es maravilloso, porque definitivamente si algo debemos resaltar como creyentes, sin lugar a dudas, por lo menos en mi corazón no me cabe la menor duda, es la actividad, la entrega, el servicio, el dinamismo, la identidad de pertenencia de la mujer en el llamamiento a la Torá. Oh, las mujeres, no solamente ahora, esto lo vemos en cada uno de los niveles, en el primer nivel, en el segundo nivel y en el tercer nivel. Ya ustedes saben de qué estoy hablando. Y cada una de las mujeres tienen un valor extraordinario para apoyar, para liderar, para estar atentas en el ministerio, en la Keilah, en todo el trabajo que se desarrolla en todos los frentes del ministerio. Maravilloso. ¿Cómo está tu mente, mujer, con respecto a tu responsabilidad como esposa, como madre, como ayuda idónea, como mujer que edifica su casa? Eres la que está todo tiempo juzgando, criticando, malhumorada, disgustada, incomodando, exigiendo conflicto, guerra, caos en tu propio hogar, no solamente con tu esposo, con tus hijos, al punto de que los hastías, los incomodas, los molestas, los presionas. ¿Y cuál es entonces la mente de Yeshua del varón? ¿Cuál es la mente de Yeshua de la esposa? ¿Cuál es la mente de Yeshua de nuestros hijos? ¿Cuál es nuestra mente de Yeshua HaMashiach como familia? Si estamos caminando cada quien con sus problemas, cada quien con sus cargas, cada quien con sus dificultades, cada quien con sus adversidades. Pero ¿no es que acaso somos creyentes en Torá? ¿No es que acaso somos hombres y mujeres estudiosos de Torá? ¿No es que estamos comprometidos? Entonces pensamos que con el simple hecho de entrar en Shabbat y compartir las oraciones estamos haciendo la gran obra en nuestros hogares. No, mis amados hermanos, hasta que mi mente no sea renovada de mi vieja manera de vivir, de mi vieja manera de pensar, de ese pensamiento cultural, histórico, tradicional del lugar de donde yo vengo. Es impresionante cómo a las personas, y voy a decirlo genéricamente para no excluirme, por favor, cómo nos cuesta salir de las tradiciones y de las culturas que el mundo nos formó y nos estableció. Wow, esto es poderoso, hermanos. Esto es un tremendo asunto porque estamos hablando de la carne, los conflictos de la carne. Sí, somos creyentes, sí pasamos por Tevilá, sí hemos hecho Techuvá, hemos pasado por el Midbar, hemos reconocido que necesitamos tener cambios, hemos reconocido que necesitamos buscar una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, estudiar conforme a la palabra, vivir conforme a la palabra. Sí, todo esto lo tengo absolutamente claro. Sin embargo, repito, como dice el mismo apóstol Shaul, dice, pero sin embargo sigo haciendo cosas. Estoy pensando y buscando un texto bíblico que viene a mi corazón. Sin embargo, sigo pensando y haciendo cosas a mi manera, conforme a mi pensamiento, conforme a mi lógica y a mi entendimiento. Entonces hay una dificultad en el hogar, hay una dificultad en el matrimonio, hay una dificultad con nuestros hijos, hay una dificultad en la economía, en las finanzas, y las maneras como procuramos solucionar el problema es, repito, con el entendimiento humano, con la mente humana, con el pensamiento humano, con la lógica humana. Pero pastor, ¿cómo puedo manejar si soy humano? Pues sí, pero con una mente renovada,
con una mente en oración, con una mente en intercesión, con una mente en ayuno, con la mente de Yeshua. Hay un hombre aquí en los Estados Unidos, no quiero dar su nombre, lo respeto profundamente, que dice: porque mi mundo no es el mundo natural, mi mundo es completamente sobrenatural. Y algunos de ustedes saben a quién me refiero. Y me gusta esa frase. Tenemos que aprender a vivir una vida sobrenatural, una vida conforme a la palabra, una vida conforme a la palabra. Mi esposa me decía hoy, yo le decía: sabes, estoy nuevamente con algo con dolor de cabeza, pasé unos días delicados de salud, y la parte que más me afectó fueron los profundos dolores de cabeza, impresionante, insoportable, una situación bastante incómoda, y no quería estar consumiendo medicamento porque termina uno acostumbrándose a esta situación. Pues gloria al Padre por el medicamento, y por supuesto tenía que hacerlo. Pero mi esposa me decía: y la oración, y la oración, y la oración, y la oración. Y mi esposa tomó aceite, aquí tengo su frasquito de aceite, y tomó esta misma porción, este mismo frasquito con su aceite que ella cuida tanto, y empezó a frotarme aceite sobre mi cabeza, y empezó a orar, y empezamos a interceder, y yo decía: Padre, sáname ahora, tú eres Adonai Rafa, mi sanador eterno, sáname. Y la unción del aceite y el poder del Ruach HaKodesh y el apoyo de mi esposa en oración. Y después de que esto pasó, le decía a mi esposa, y lo comparto como testimonio: qué gloria de eterno, vi un reposo extraordinario sobre mi mente, sobre mi cabeza, sobre ese dolor tan agudo, tan impresionante. Y entonces debemos entender que nuestro diario vivir tiene que ser sobrenatural en el poder de la palabra. Les decía que mientras estaba compartiendo estaba buscando un texto bíblico, porque necesitamos identificar las obras de la carne, y ese texto es muy famoso, el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Vamos a ir por favor al capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Por favor, amados hermanos creyentes, andad en el Espíritu, caminad en el Espíritu, vivid en el Espíritu, hablad en el Espíritu, pensad en el Espíritu, escuchad en el Espíritu, mirad en el Espíritu, haced en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. No podemos satisfacer los deseos de la carne si estos instrumentos que tenemos a la mano disponibles, electrónicos, son piedra de tropiezo en mi camino y no me permiten dedicarle tiempo al estudio de la palabra. Me distraen, las redes sociales me ocupan la mayor parte de mi jornada permanente. Entonces, mis amados hermanos, dice el texto: si tu ojo te es condición de caer, saca tu ojo. Y llegamos a un país de tuertos seguramente. Pero mi amado hermano, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Por favor, verso 9. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y las cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que la practican tales cosas no heredarán el reino de Adonai. ¡Wow! Tremendo, mis amados hermanos. Entonces vemos, mis amados, que estos aspectos que estoy considerando, realmente si los revisamos con detalle, y creo que debo hacerlo antes de terminar nuestra jornada,
Vamos a separarlos en 4 grupos. Por ahora vamos a hacer nuestra pausa. Haremos nuestra pausa y ya continuamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Bien, mis amados, ya en la recta final, creo que me emocioné con el tema. Se me pasa el tiempo extremadamente rápido. Gracias, por favor, gracias por acompañarnos. Entonces vemos, el primer aspecto tiene que ver con el concepto de sexualidad. Y en el concepto de la sexualidad, que entendemos que fue preparado, el tema de la sexualidad fue preparado por Adonai para el disfrute del varón, de la mujer. Pero el ser humano lo tomó a su manera, lo quiere manejar a su condición de pecado, a su condición de carnalidad, y por lo tanto lo convirtió en un asunto de perversión, lo convirtió en un asunto de prostitución, lo convirtió en una Sodoma Gomorra, lo convirtió en una condición de género, de mezclas aquí y mezclas allá, etcétera, etcétera, es decir, en un asunto de impureza, en un asunto de lascivia y en un asunto de total perversión y pecaminosidad. Lo segundo que vemos en el texto de Gálatas 5 es que nos habla respecto de las relaciones con la espiritualidad, es decir, un hombre creyente, un hombre kadosh, un hombre de palabra, un hombre de emuná no tiene vínculos con las condiciones impías de los impíos, de la boca sucia, de la boca calumniosa, de la boca de la shonarat. Por eso lo he mencionado en otros textos, cuídate de las personas tóxicas que puedas tener a tu entorno, en tu trabajo, en tu comunidad, aún en tu propia congregación. Cuando tú tienes a tu entorno gentes que te llevan por alguna palabra, algún concepto o quieren divariar con respecto a algo que el pastor enseña, no estoy de acuerdo, no me parece, esto no es así. Yo escuché a un pastor que dijo tal cosa y me parece que el pastor aquí no tiene la verdad, está equivocado. Esta parte, por ejemplo, eso que el diezmo, eso ya fue abolido, un pastor lo dijo, yo lo escuché y yo le creo a ese pastor. Apártate de estas personas tóxicas que lo único que causan es daño, que difaman el nombre de Yeshua y que lo que quieren hacer es que su pecado sea también parte de tu vida. Tenemos que tener el carácter de Yeshua, la mente de Yeshua, para que cuando un tóxico impío, creyente aún incluso, se acerque con una enseñanza totalmente fuera del contexto de la Biblia, yo lo pueda colocar en su lugar y escribir, I'm so sorry, mi amado hermano, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Eso es lo que tú crees, quédate con tu creencia, pero por favor, no contamines la casa de Adonai. Número 3, las relaciones que tenemos con nuestros prójimos. Las relaciones con nuestros prójimos, pues obviamente, hermanos, compartimos en una comunidad, en una empresa, en un trabajo, y tenemos amigos, compañeros de trabajo, pero pues tenemos que ser muy selectivos con las personas que están a nuestro entorno. ¿A quién tú invitas a tu casa? ¿Quiénes son las personas que llegan a tu casa? ¿Son personas creyentes, creyentes de palabra, creyentes de conocer de la palabra? O llega a tu casa todo el mundo con sus pecados, con sus vicios, con sus adicciones, con sus palabrerías, con su brujería, con su santería, con su mentira, con su engaño, con su fraude, con su defraude, con lo que sea. ¿A quiénes tienes tú como vínculo familiar? ¿Quiénes son los amigos de tus hijos? ¿Sabes, mi amado hermano, cuán importante es que establezcamos el círculo de mi familia, en especial de mis hijos? Soltamos a nuestros hijos con mucha facilidad, les damos libertades con tanta facilidad y no sabemos afuera, el mundo, qué contaminación trae para ellos. Número 4, el punto relacionado conmigo mismo. Es importante que yo tenga la identidad clara del amor que yo tengo por Yeshua, que Él me ha transmitido como su hijo y que ha pagado un precio por mi condición pecaminosa. Por lo tanto, necesito saber con absoluta claridad quién soy yo y para qué propósito el Eterno me ha llamado.
Bueno, mis amados hermanos, vamos a dejar el punto hasta este tiempo. Se nos quedó una parte importante sobre el tema. Mañana avanzaremos un poco más hablando sobre el concepto de carnalidad y procuraré en el día de mañana también avanzar al segundo punto que tiene que ver con lo que es el mundo. El mundo y todas sus tentaciones, el mundo y todas sus adversidades, el mundo y todo lo que nos rodea. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el día de mañana. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom. Para todos un saludo especial. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.